Para muchas personas que viven con diabetes, los suplementos alimenticios o el consumo de vitaminas resulta ser una buena idea. Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes porque en este video te voy a contar cuáles serían los mejores recomendados para ti y cuáles no son una buena idea. Acompáñame. Quiero comenzar contándote que un suplemento alimenticio es distinto a una vitamina o un multivitamínico. Las vitaminas es una sustancia orgánica que desempeña un papel fundamental en múltiples mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo. Son sustancias que no podemos sintetizar o producir, entonces es necesario comerlas. Generalmente funcionan como catalizadores. Son sustancias que median o facilitan la transformación de muchos de los alimentos que comemos en energía. De ahí que resulta ser fundamental que nuestra dieta nos aporte la adecuada cantidad de vitaminas y también minerales que necesitamos todos los días. Por cierto, los minerales son estos oligoelementos que son indispensables, también esenciales, es decir, nuestro cuerpo no los puede sintetizar, pero son indispensables para muchas funciones, múltiples funciones de nuestro organismo. Puede ir desde la digestión, el metabolismo, la respiración, la generación de energía, muchas cosas que nuestro cuerpo hace todos los días. Depende de que tengamos un buen aporte de minerales y vitaminas. Y por el otro lado, un suplemento alimenticio pues puede ser algo que te aporte vitaminas y minerales, pero no nada más eso. También se trata de alimentos a los que se les atribuye funciones básicas o funciones de superalimentos, como por ejemplo, hablamos de sustancias que tengan muchos antioxidantes o ácidos grasos saludables. Digamos que son sustancias que contienen un ingrediente alimenticio destinado a completar nuestra alimentación. Pero los suplementos alimenticios no deben ser vistos como algo que sustituya nuestra comida o algo como que sea lo único que debemos o podemos comer. Ahora bien, una vez que tú ya hiciste la diferencia, aquí te quiero contar cuáles son los suplementos alimenticios que pueden favorecer el control de tu diabetes y cuáles son las vitaminas y o minerales que necesitas en caso de que tengas diabetes. Me gustaría dejarte bien claro que si tú tienes una dieta equilibrada y suficiente, no es necesario que suplementes o que completes tu alimentación. No es necesario. Lo que sí es necesario es que te enfoques en garantizar que tu cuerpo reciba con cada uno de los alimentos que consumes un adecuado soporte nutricional. Es un error muy común pensar que si no como bien o no tengo tiempo para comer bien, entonces tengo que tomar vitaminas y suplementos para completar esto que estoy comiendo. No es así, debido a que cada una de estas sustancias que tú puedes encontrar de venta libre no tienen una buena biodisponibilidad o una buena biodistribución. Incluso muchos de ellos tienen una poca posibilidad de ser absorbidos. Es decir, nuestros cuerpos no están diseñados para absorber esos nutrientes cuando los tomamos de esa manera, a manera de suplemento o de multivitamínico. Entonces es importante que consideres este concepto. Es posible que al tratar de completar tu alimentación porque la creas carente o porque no has podido lograr una alimentación equilibrada, te apoyes de suplementos y creas que con eso será suficiente. Yo te tengo que decir que no es así, porque incluso aunque consumas multivitamínicos o suplementos de todo tipo, carísimos o muy recomendados, es posible que no asimiles adecuadamente esas sustancias. Es posible que así como te las tomas, las evacúes ya sea por la orina o por la materia fecal sin haber podido aprovechar eso que te estaban prometiendo.
Esto es porque las únicas vitaminas y minerales que son realmente bioasimilables, es decir, que tienen una buena absorción intestinal o que las aprovechamos al máximo, son aquellas que obtenemos de los vegetales, de las frutas y en general de una dieta que esté equilibrada y completa, sobre todo balanceada. Entonces, una vez que ya te aclaré este punto, y esto para que no vayas y dejes todo tu dinero en esa marca de suplementos maravilloso que te está vendiendo la magia. Ten mucho cuidado porque, entonces si ya lo notaste, pero actualmente hay muchas empresas que se dedican a comercializar suplementos alimenticios. Y esto es porque les resulta muy buen negocio. Las vitaminas y los minerales sobre todo son sustancias orgánicas que pueden ser muy baratas en su fabricación. Entonces el empresario gasta poco dinero en la mano de obra o en el recurso y vender eso muy caro. Tú sabes que eso puede pasar y desafortunadamente lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Se vende por todos lados suplementos de todo tipo y siempre les digo a mis pacientes, pues realmente ¿quién vende malo? No te van a decir la realidad y lo que hay detrás de la producción de esas marcas o de esas sustancias. Entonces yo te quiero recomendar que tengas precaución a la hora de elegir un suplemento y solamente utiliza los que tu médico te recomiende en base a tus necesidades específicas. Una persona que vive con diabetes suele tener mayor necesidad de vitamina D. En múltiples estudios científicos se ha comprobado que la vitamina D en realidad es una hormona que estimula hormonas y que facilita la sensibilidad a la insulina o que mejora la sensibilidad a la insulina. Por eso, hay estudios que aseveran que las zonas del globo, del mundo, donde no hay un buen aporte de vitamina D, pues porque el sol es la principal fuente, esas zonas pueden estar presentando distintos grados de resistencia a la insulina, esas zonas geográficas. Ahora, es muy común, aquí por lo menos en nuestro país, que las personas tengan niveles de vitamina D deficientes. Y esto, aunque no es una causalidad, sí acompaña y además acelera la progresión de una prediabetes a diabetes o hace, por ejemplo, que las personas tengan dificultad para controlar el hiperinsulinismo. Entonces, si estos temas te interesan, yo te recomiendo que antes de que salgas corriendo a comprar un suplemento alimenticio de vitamina D, verifiques con tu médico si realmente la necesitas. Es posible medir los niveles de vitamina D en el laboratorio a través de una 25-hidroxivitamina D. Coméntaselo a tu médico para que te haga la solicitud o ve y mídetela, y en caso de que resulte que tienes una deficiencia, pues entonces mirar cuáles son tus opciones de suplementación, porque ahí viene otra cosa interesante. Resulta que no toda la vitamina D que existe en el mercado es bioasimilable o digamos de fácil absorción. Entonces, pues es posible que tú compres una vitamina D y no absorbas o no utilices la totalidad de esa cantidad. Y es posible que tu médico, por ejemplo, te recomiende 5,000 unidades y tú termines consumiendo, sí comprando una de 5,000, pero termines absorbiendo si acaso 500 unidades o 1,000 unidades. Entonces ahí, pues tú vas a pensar, estoy suplementándome, estoy bien, cuando en realidad, pues te está haciendo falta. Recuerda que la fuente principal de vitamina D es el sol. Al margen de que yo te recomiende que te asoles, la verdad es que esta recomendación puede ser un tanto peligrosa porque la radiación solar no solamente tiene estas ondas que nos pueden ayudar a sintetizar vitamina D o que nos ayudan, sino que además también tienen un índice UV que es como esta unidad de medida que utilizamos para saber qué tan malas son esas ondas en ese momento del día para tu piel. Entonces, antes de que te vayas a solear, ten precaución, tienes que conocer tu tipo de piel, tu sensibilidad al sol y ten presente que exponerse por largos periodos al sol puede causarte cáncer de piel o puede lesionar gravemente tu piel causando envejecimiento prematuro y otras lesiones como unas dermatitis por exposición al sol. Entonces ten precaución en ese sentido. Yo sé que existe la recomendación generalizada de salir corriendo a tomar el sol, sobre todo ahorita en
invierno, pero bueno, la exposición al sol debe ser tomada con mucha prudencia. Y en caso de los suplementos, pregúntele a tu médico cuál es el que mejor se absorbe para que ese sea el que consumas y entonces, bueno, no tengas esta falta o carencia de vitamina D. Otra sustancia indispensable para todas las personas que viven con diabetes es el magnesio. Este mineral, yo sé que es muy popular, que hay una recomendación bárbara en todo YouTube y en toda la red al respecto. Tienes que saber que es un oligoelemento indispensable también para la sensibilidad de la insulina y para otras funciones metabólicas que tienen que ver con esto de la glucosa. Entonces, personas que tienen niveles bajos de magnesio pueden llegar a tener con mayor facilidad trastornos en la utilización de su insulina. Por eso es importante que consideres suplementarte siempre en vigilancia con tu médico en caso, por ejemplo, de que seas una persona que no consuma vegetales. Entonces, pues si no consumes vegetales, lo que tienes que hacer es comer más vegetales antes de ir a comprar y gastar tu dinero en esas sustancias que te digo pueden no ser tan asimilables. Entonces, si tú, además de que tienes una dieta pobre en verduras, además estás teniendo mucho estrés, no duermes bien, estás muy cansado todo el tiempo, es muy posible que te esté haciendo falta magnesio porque en estas situaciones de estrés alto es mucho más fácil que gastemos magnesio, se gastan grandes cantidades y si no las reponemos al mismo ritmo, pues terminas teniendo carencia. Entonces, no es posible medir los niveles de magnesio en el laboratorio como en el caso de la vitamina D. Aquí lo que hacemos es a través de varios datos clínicos pensar si la persona está teniendo esta necesidad. Otra sustancia que resulta indispensable para las personas que viven con diabetes es en realidad todo el complejo de las vitaminas B. Es justamente un complejo, tú las miras en pantalla. Esto quiere decir que son varias. A mi gusto son las reinas de la salud humana, todas las vitaminas del complejo B son indispensables y también resulta que con facilidad podemos adquirir deficiencias y carencias. Sobre todo si tú eres una persona que consume metformina, es posible que si no te acompañan esta terapia con complejo B, puedas tener deficiencia de estas vitaminas, sobre todo de la B12, que además, yo sé de paso, cuando te falta B12 es muy fácil que te sientas cansado, hay cierta fatigabilidad, son personas que no terminan el día con muchas ganas, con mucha energía, pero la verdad es que ¿quién en este mundo no siente cansancio? Si tú estás teniendo cansancio intenso todos los días, es bien importante que vayas a revisión porque puede ser uno de los primeros indicadores de que estás viviendo con diabetes o que no está controlada tu diabetes. Pero de todas maneras, considera consultarlo con tu médico antes de correr a inyectarte el complejo B, que además de ser doloroso, no es necesario que consumas grandes cantidades si está normal. Dicho sea de paso, la cianocobalamina, la B12, sí se puede medir en el laboratorio. Entonces, yo te recomiendo que si estás pensando en suplementarte con complejo B, revises tus niveles en el laboratorio para estar más seguros y saber si realmente la necesitas. No existe como tal casos de hipervitaminosis por vitaminas hidrosolubles como el complejo B. Es decir, no te puedes intoxicar por consumir mucho complejo B. Pero pues es bien sabido por todos que todo tú va a oler a complejo B y bueno, además tu riñón se va a encargar de desechar ese extra de sustancia que no necesites. Por eso es importante que revises antes de correr a suplementarte si realmente es un suplemento para ti. Te digo, si hay metformina, es muy probable que necesites complejo B. No porque la metformina sea mala o no porque la metformina robe complejo B. Simplemente es porque en donde se absorbe la metformina hay receptores que también absorben complejo B. Es el mismo receptor que absorbe ambos. Entonces, cuando se absorbe metformina, pues no se puede absorber complejo B, pues porque está ocupada absorbiendo metformina. En realidad, la metformina pues no tendría nada que ver con esta deficiencia de complejo B. Simplemente es una situación de competencia por receptores. Por eso la recomendación es que las personas que toman que toman metformina, también consuman complejo B.
Ahora, uno de los primeros indicios de que te está haciendo falta complejo B, además del cansancio, también es síntomas neuropáticos. Es común que las personas que toman metformina sin tener este extra de complejo B o revisar sus niveles, presenten síntomas neuropáticos. Entonces, si te está pasando, pues prueba primero con complejo B para mirar si mejora esa neuropatía, y en caso de que no, bueno, pues entonces acude con tu médico si es que tomas metformina. Ojo, esta información que yo te doy, súper importante que la utilices con discreción. Siempre apóyate de la opinión de tu médico, cada caso es diferente, y ten presente que son recomendaciones generales. No en todas las personas podemos aplicar estos criterios, y por supuesto que lo ideal es que tú vayas a un lugar donde el médico te dedique el tiempo suficiente para revisar tu caso específico. En el caso, por ejemplo, de si tomaras vitamina D sin revisión o sin orientación médica, sin guía médica, puedes llegar a tener hipervitaminosis. Todas las vitaminas que son liposolubles se pueden acumular en el hígado y causarle daño al hígado. Entonces, ten la precaución de guiarte con tu médico, apóyate en la orientación de tu médico para que no llegues a tener estos efectos indeseables. Otro suplemento que resulta ser muy común, también lo veo en consulta, son personas que toman omega 3. El omega 3 prácticamente se está utilizando para todo y para todos, pero en realidad es que si tú planeas consumirlo, ten en cuenta que la recomendación está basada en una evidencia que hoy está cambiando. Antes se creía que el omega 3 disminuía el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo que tienen las personas de morir por infartos o por eventos cerebrovasculares, lo que se conoce como embolias o derrames cerebrales. Pero hoy existe evidencia al respecto, a menos que sea un omega 3 puro que sí se puede utilizar para tratar colesterol y triglicéridos. Has de saber que lo ideal es que sea tu médico, que ya estableció tu riesgo cardiovascular, que ya sabe cómo está tu colesterol LDL, quien recomiende la suplementación de omega 3. No tomes cualquier omega 3. Una de las mejores fuentes de omega 3 es la linaza o el krill, pero hoy se ha visto que pueden estarse comercializando suplementos de omega 3 que no tienen una buena fuente. El omega 3 no es económico y es muy posible que tú estés gastando mucho dinero en un suplemento que no necesitas. Por eso, te repito, apóyate de tu médico. Solamente los médicos en consulta podemos saber quién sí necesita suplementarse. Estoy segura que tu médico, así lo hago yo en consulta, cuando estoy platicando con mis pacientes, revisándolos, mirando su historia clínica, puedo ser capaz de saber cuáles son los suplementos que más van a impactar su tratamiento y cuáles definitivamente no le conviene y van a afectar únicamente su bolsillo y beneficiar al fabricante. Uno de los suplementos que más miro que se consume sin medida y a manera de automedicación es el calcio. Ten mucha precaución, no es necesario que consumas calcio. El calcio tiene una vía de digestión, de absorción y de metabolismo distinta a la que te imaginas. De hecho, lo ideal y para tener un buen aporte de calcio, unos buenos niveles de calcio, además, claro, de que tu dieta te aporte calcio, porque acuérdate que los vegetales, las proteínas, los carbohidratos, las grasas son la mejor manera de obtener estos nutrientes simplemente porque son más bioasimilables. Entonces, si tú suplementas tu dieta o completas eso que estás tomando con calcio, es posible que te equivoques. El exceso de calcio es capaz de causar o inducir calcificaciones o endurecimientos. Entonces, no es necesario que lo consumas a diestra y siniestra. Solamente las personas a las que les comprobamos la necesidad, entonces se las podemos indicar y combinada con otras sustancias para que sean capaces ese calcio de verdaderamente fijarse a los huesos. El zinc es otro oligoelemento fundamental para la nutrición humana, sobre todo para favorecer la salud de tu sistema inmunológico. Las personas que viven con diabetes se benefician del aporte extra de zinc
porque quien tiene la diabetes descontrolada puede vivir situaciones en las que su sistema inmunológico no funciona bien. Entonces el zinc puede funcionar como una sustancia inmunomoduladora que favorece la respuesta inmunológica. Ten cuidado con no tomar grandes cantidades de zinc porque en realidad necesitamos poquito. Y de preferencia acompáñalo con selenio. La asociación zinc y selenio se ha visto que es muy efectiva para muchos aspectos de tu salud, pero como siempre te lo digo, busca que tu médico te dé la dosis y te dé la combinación. Es común que las personas que viven con enfermedades metabólicas, diabetes u obesidad, consuman o reciban la recomendación de consumir suplementos como el picolinato de cromo. Quiero comentarte que no existe evidencia científica sólida que sustente o que soporte la recomendación de consumir picolinato de cromo. Yo sé que se ha recomendado para mejorar el metabolismo, suprimir el apetito, extender la sensación de llenura, pero no es así. En realidad no es muy útil el picolinato de cromo. Yo te recomiendo definitivamente no. Otra de las preguntas comunes es acerca del colágeno. Yo sé que por todos lados recomiendan consumir colágeno, pero has de saber que esta proteína es, claro, esencial en el cuerpo humano, o sea, está súper extendida, forma parte de muchos tejidos y sistemas de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo es quien lo sintetiza como tal. Entonces, pues una vez que sabemos esto, tenemos claro que no necesitamos consumir grandes cantidades de colágeno. En realidad, lo que necesitaríamos sería la prolina, la lisina o la glicina, que son aminoácidos que nuestro cuerpo no produce y que necesita para sintetizar colágeno. Ahora, conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidad de sintetizar colágeno. Entonces, pues claro que para algunas personas puede ser necesario completar su alimentación con colágeno. Y esto me lleva a mi última recomendación. Me preguntan mucho acerca de los suplementos alimenticios a base de proteínas hidrolizadas o simplemente proteínas. En realidad, una proteína hidrolizada es una proteína más bioasimilable, más fácil de digerir y de absorber. Estas recomendaciones son amplias, son extendidas, yo las veo por todos lados, pero no están bien pensadas. Recuerda que es posible que tú no necesites suplementar tu dieta con proteínas, pues simplemente porque tu dieta ya tenga proteína suficiente. Entonces comienza por saber cuánta proteína necesitas tú por día. Yo no lo puedo saber, pero ten una vaga idea, te doy la vaga idea de que necesitamos aproximadamente al día calcula aproximadamente 1 gramo de proteína por kilo de peso por día. Esto te va a dar un norte. Por supuesto que puede ser menos o puede ser más. Dependerá de tu situación actual. Pero eso te va a dar una idea. Ojo que es muy común que las personas confundan el peso neto de ese bistec y crean que esa es la cantidad de proteínas que van a consumir. Y no. Aproximadamente el 20% del total de la carne va a ser proteína, o sea, una buena cantidad, pero no el total de ese filete. Eso te da un norte para que calcules cuánta proteína ingieres actualmente. Entonces, si resulta que tú necesitas consumir más proteínas, pero ya no quieres consumir más carne o te cuesta trabajo digerirla, pues entonces las proteínas de suplemento alimenticio pueden ser una buena opción. Elige aquellas que no contengan colorantes artificiales o endulzantes artificiales. Mucho ojo. Y ya para terminar te quiero dejar mi opinión acerca de los probióticos. Sé que es una recomendación extendida, sé que gozan de mucha buena fama, pero yo te tengo que decir qué pasa, un poco te platico de este ejemplo para que lo caches mejor. Pasa lo que pasaba antes con la desparasitación. Seguramente a ti te tocó una época como a mí en la que nos recomendaban siempre, por lo menos en México, desparasitar a la gente cada 6 meses. Entonces esa recomendación estaba basada en que, bueno, eran muy común los parásitos y entonces había que estarlos quitando. Yo siempre les explico a mis pacientes que no tiene ningún caso que hoy me desparasite y más tarde me vaya a cenar a lo mejor unos tacos con cilantro no desinfectado de la calle. Ahí voy a volver
a reparasitarme. Entonces, obviamente eso no es coherente, no es lógico. Hoy sabemos que las mejores recomendaciones, dicho sea de paso, para desparasitar es lograr que las personas tengan un buen aseo en su vida cotidiana, se laven muy bien las manos, tengan pisos firmes, desinfecten muy bien frutas y verduras a la hora de prepararlas. Pasa algo parecido con los probióticos. No es necesario que vayas a gastar tu dinero y a tomarte todo el probiótico que te vendan como bueno. Lo que sí es necesario es que le des de comer a las bacterias buenas que ya tienes. Y eso lo vas a lograr en tu alimentación a través de consumir alimentos fermentados. Ahí hay una buena cantidad de probióticos. Y además, dicho sea de paso, también consumir una buena cantidad de prebióticos, que es ese alimento que le da de comer a las bacterias buenas. Has de saber que si tú consumes una buena cantidad de vegetales, pues le vas a dar de comer a las bacterias buenas que consumes con los probióticos. Entonces creo que la mejor conducta en ese sentido es que tú tengas una alimentación adecuada, una alimentación equilibrada, para que no tengas que suplementarte con sustancias que, bueno, finalmente tu cuerpo sabe cómo obtenerlas y sabe de dónde obtenerlas. Yo quiero terminar este video con este consejo. Recuerda que tu cuerpo sabe cómo mantenerse saludable. Él viene ya con toda la información necesaria para que te encuentres bien por muchos años. Solo ayúdale. Ayúdalo teniendo una alimentación equilibrada, balanceada, suficiente. Mira que tu alimentación consuma y tenga de todos los tipos de alimentos para que no te falte el nutriente. Créeme, eso es muy importante. Y bueno, me voy a despedir de ti, no sin antes recordarte y pedirte encarecidamente que si este video te gustó, se lo compartas a la gente que creas que lo necesita, precisamente para que tengamos todos una cultura mucho más saludable respecto a los suplementos alimenticios y a los multivitamínicos. Y bueno, si además a ti te gustó este video, también por favor regálale una manita arriba para que muchas personas lo encuentren y conozcan esta información. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que en cuanto estrenemos un nuevo video tú seas el primero en enterarte. Yo soy la doctora Suraima Corona y te recuerdo que te comparto toda esta información para que logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.